Imaginemos, me acabo de hacer daño jugando a fútbol, jugando a básquet, jugando cualquier deporte. ¿Qué es lo que debería de asustarme o ponerme en inquietud de decir, vale, tengo que ir al médico a revisar qué me ha pasado? Y esto es súper importante. Por lo general, no hace falta inmovilizar la rodilla. ¿Cómo debería de buscar alguien un buen trauma? Te tiene que preguntar qué deporte haces, por ejemplo, cómo te lo hiciste, y luego una... Vamos a un traumatólogo. ¿Y cuándo sí o cuándo no se debería de saber que se tiene que pedir una resonancia? Si tú tienes una rodilla, ¿Es necesario operar o no es necesario operar? aquí nos metemos en un terreno un poco pantanoso. ¿Qué recomiendas hacer antes de operar? ¿Qué es de preguntas, sí o sí, que debería de hacer al cirujano que acabo de ir? Que no haya miedo en preguntarle al traumatólogo, oye, es tu rodilla, tú le puedes preguntar, oye, ¿cuántas cirugías de estas haces al año? La causa, y esto está escrito, no me lo invento, la causa número uno de que un cruzado se vuelva a romper es que... Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Quería presentarme, soy Alex y en este vídeo lo que vamos a ver sobre todo es qué hacer cuando te lesionas de la rodilla. Tenemos aquí a Federico Yáñez, doctor Federico Yáñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, hace mucho que nos conocemos y para mí encantado de hacer esta entrevista porque estoy convencido de que la información es poder tanto para nosotros como proveedores de salud, digamos, como para los pacientes. Eso es. Y decir a todo el mundo que se nos va a complicar un poco llamarnos por nuestros nombres, porque los dos nos llamamos por diferente Exacto. manera, pero lo intentaremos que salga. Federico, cuéntame un poquito de dónde vienes, un poquito tu background para que la gente te conozca un poco más. Bueno, mira, yo soy mexicano, como podéis ver en el acento un poco, no tengo un acento muy, muy local, pero hace 21 años que estoy aquí. Poniendo en antecedentes, mi deporte siempre fue el fútbol americano, de hecho ahí es donde nos conocimos tú y yo. Eso por la parte de deporte, por la parte de formación, pues llegué aquí inicialmente a hacer un máster de trauma y de ahí hice la especialidad de medicina del deporte, luego la especialidad de traumatología. Luego me fui a Canadá un año a hacer un fellowship que se llama, que es como una super especialización en artroscopia, medicina del deporte, etcétera. Y mira, ahora eso es a lo que me dedico. Trauma por un lado, medicina del deporte y tengo una parte de mi profesión ligada al campo. Fútbol americano, alguna vez he hecho taekwondo, alguna vez he hecho atletismo, alguna vez he hecho otras cosas de médico de pista, o sea que combino un poco todo. Pero sobre todo tu especialidad es rodilla, ¿no? Todo lo que Mi conlleve especialidad es sobre rodilla. todo rodilla. Hago una buena parte de hombro y parte de patología tendinosa, de reparación de tendones, pero sobre todo rodilla, exactamente. Perfecto, pues lo que vamos a ver sobre todo es qué es lo que pasa cuando una persona se hace daño en la rodilla, puede estar lesionado o no, para seguir estos pasos, ¿vale? Primero, imaginemos, me acabo de hacer daño jugando a fútbol, jugando a básquet, jugando cualquier deporte. ¿Qué es lo que debería de asustarme o ponerme en inquietud de decir, vale, tengo que ir al médico a revisar qué me ha pasado? Exacto. Mira, la gente que hace deporte normalmente sabe distinguir el dolor y sabe cuando se ha hecho daño. Sobre todo si tú te haces daño en la rodilla y notas que se va, que es lo que dice mucha gente, o que se te sale de sitio, porque esto puede ser o que se te ha luxado la rótula o que te has roto algo. Pasa también, y esto tú lo has experimentado, normalmente tienes un dolor súper intenso y luego el dolor va bajando, de tal forma que tú primero no te puedes mover y luego incluso hasta puedes salir del campo caminando. Esto pasa muchísimo. Entonces, si tú ya tienes un dolor muy intenso que no habías experimentado nunca, una sensación de que se ha salido algo de sitio, pues esto te tiene que hacer prender la alarma. No hace falta que vayas corriendo a urgencias. Sí que es verdad que si estás federado, esto se recomienda porque ya tienes una primera atención y ya vas un poco encaminado, pero si no, lo que has de hacer es buscar un traumatólogo, un especialista para que te mire la rodilla, te la explore, etcétera. Bueno, de esto ya hablaremos un poco después, pero lo primero es
Tú lo que recomiendas, sobre todo al principio, no es necesario ir a urgencias. Sobre todo, supongo que tienes que ver un poquito cómo reacciona el primer día la rodilla, ¿no? Si hay mucha Exactamente. hinchazón o se te va o no, pero que no es algo que es de vida o muerte, que necesitas ir justo después, a no ser que esté Exacto. federado, ¿no? Vale. Ahora, esto sí te digo, si estás federado, pues conviene ir, que te hagan una primera atención, una radiografía y lo que sí, bueno, lo primero es terapia antiinflamatoria, porque esto, la rodilla se puede inflar, etcétera. Hielo, algún antiinflamatorio y por lo general, y esto es súper importante, por lo general no hace falta inmovilizar la rodilla. Ujú. Porque esto pasa muchísimo. Vas a urgencia, te meten un compresivo, te meten un yeso y no te ve el traumatólogo hasta 2 semanas después. Y entonces aquí ya tenemos un problema de movilidad de la rodilla. O sea que, por lo general, a menos de que sea una luxación de rodilla o una rodilla súper inestable, no hace falta inmovilizar. Eso es. Y sobre todo para la inflamación, algo que siempre digo y que me gusta mucho para la gente es utilizar hielo, utilizar antiinflamatorios y también un poquito de masaje drenante y de ejercicios contra gravedad, que eso siempre ayuda a que pueda bajar Exactamente. justo después de hacer, obviamente, si te duele muchísimo, pues no volvamos locos. Pero sí siempre ese poder trabajar sobre un 4 sobre de dolor. Y has comentado lo del trauma. ¿Cómo debería de buscar alguien un buen trauma? ¿Cómo puedo hacerlo? Si no A tengo ver, ni... aquí esto es un poco tricky, Vale. digamos, porque actualmente todo el mundo se vende como traumatólogo del deporte. Tengas una formación o no tengas una formación. Yo en lo personal buscaría a alguien que sepas que tengas una referencia que se dedique al deporte. Si tú te metes en los directorios, Instagram, lo que sea, pues lo que vende es que esto, la trauma deportiva, la medicina deportiva es, si tú tienes tiempo, pues investiga, mira currículums, casi todo el mundo tiene su currículum, alguien que tenga experiencia en esto. Yo, si me rompo la rodilla, bueno, que tú sabes que yo me rompí el cruzado, o sea que sé Somos de lo que team estoy, cruzados los dos. sé de lo que estoy hablando. Tienes tiempo para buscar, o sea, no hace falta correr, no es una cirugía de corazón que si no te operas mañana te vas a morir. O sea, que tómate tu tiempo, busca un traumatólogo que tenga experiencia, si conoces a alguien que se haya operado de esto, habla con él, pide referencias y pídete una cita con tranquilidad. Vale, y ahora imaginemos que hemos encontrado un trauma, ¿vale? Y si he encontrado un trauma, voy y cómo sé que este trauma es bueno. ¿Qué debería de hacer o qué debería de pasar para en la primera cita ver que realmente es alguien que pilota? Tú desde el principio, bueno, aparte de preguntar, te dejas que te explore, yo qué sé, es alguien que te tiene que preguntar, ¿qué deporte haces, por ejemplo? ¿Cómo te lo hiciste? Porque es importante saber el mecanismo de lesión. A mí si ya me dices, mira, pues estaba corriendo, hice un cambio de dirección, no me tocó absolutamente nadie y la rodilla me falló, me petó, pues yo ya tengo que pensar en algo. O si juegas fútbol americano o rugby, por ejemplo, pues estaba corriendo con el balón, alguien me placó, me dio en la rodilla se me fue para atrás. Esto me hace pensar en otra cosa, ¿sabes? O juegas básquet, fue al saltar, al caer, noté que algo me petaba, pues también. Entonces, mecanismo de lesión y luego una buena exploración. El doctor te tiene que decir, oye, quítate los pantalones, te tengo que ver las dos piernas, no pasa nada, vas al médico, tienes que ir preparado. Hay mucha gente, de hecho, que yo le digo, sácate los pantalones y me mira así como raro. Dicen, Oye, hostia, bueno, ahora con este vídeo lo sabrán y se pondrán calzoncillos o bragas nuevas, eso sí, por lo menos, ¿sabes? o pantalón corto. Hay gente que ya lo sabe y ya te dice, bueno, sí, traigo pantalón corto, pero que no te extrañe que te digan, oye, sácate los pantalones, túmbate en la camilla porque tienes que explorar la rodilla mala y compararla con la buena. Y Ujú. yo tengo una sistemática de exploración que siempre lo hago igual para que no se me olvide, básicamente. Es tema movilidad, mirar si tiene la extensión completa, hasta dónde flexiona. Luego miro la estabilidad lateral, digamos el varo valgo. Luego hago la estabilidad anteroposterior, que es el Lachman, que este es en general el que más sensibilidad tiene. Luego es más difícil de hacer, sobre todo rodillas muy grandes y esto, pero tienes que aprender a hacerlo. Luego la prueba del cajón, que esta la conoce todo el mundo, tienes que hacer el cajón anterior, cajón posterior. Y luego la estabilidad rotacional, que es la maniobra de pivot shift.
que esta es difícil de hacerla, pero quien tiene experiencia la sabe hacer bien. Y luego tienes que explorar también las interlíneas y las maniobras de menisco, mirar puntos dolorosos por dentro, por fuera y las maniobras de menisco, que esto ya normalmente lo dejo al final. Es verdad que si de entrada tú exploras la rodilla y vas a buscar directamente el punto doloroso y le haces daño al paciente, después no te va a dejar tocar nada. Por eso es que tienes que ir con mucho cuidado. Y a Esto para nivel empezar. de Sí, sí, test, dime. ¿cuál crees que es el más efectivo o cuáles son los que a ti siempre dices, este no me va a fallar? A ver, yo un Lachman que ya me sale alterado, el Lachman tiene tres puntos, digamos, uno, dos, tres. Si tienes un Lachman 3 que no tiene tope, esto ya me hace saltar las alarmas. Pero si tienes un pivot shift que te sale positivo, es que esto casi seguro. Yo exploro la rodilla y ya sé que tiene esa rodilla. Yo pido una resonancia para comprobarlo y para ver si tiene alguna otra lesión, pero yo ya pido la resonancia sabiendo qué es lo que quiero encontrar. Ya si le exploré bien la rodilla, ya sé, oye, le digo al paciente, probablemente tienes un cruzado roto, te voy a pedir una resonancia para comprobarlo, pero si lo lees ahí, que lo sepas. No le voy a decir, uy, no tienes nada y luego el cruzado está roto, ¿no? Y quedas mal. O sea que la resonancia la pedimos sabiendo que hay, no es una prueba a pedir a ver qué me encuentro. Si te has lesionado del ligamento cruzado anterior y quieres que te envíe un email diario con consejos para tu recuperación, entra en el link de la descripción y además te voy a mandar una sorpresa para que puedas disfrutarla. Y hablando de la resonancia, ¿cuándo sí debería de pedirse? Porque hay muchas veces que, sobre todo como has dicho, ¿no? Que se va a urgencias y, bueno, un esguince. Bueno, un esguince y bueno, un esguince. Entonces, vamos a un traumatólogo. ¿Y cuándo sí o cuándo no se debería de saber que se tiene que pedir una resonancia? ¿Cuándo estoy seguro de, hostia, es que me tienen que pedir una resonancia, voy a encontrar un médico que me lo haga? ¿Cuándo debería de ser? Si tú tienes una rodilla que tiene mucho derrame, aunque el derrame por sí solo no es una justificación de resonancia, pero si tienes mucho derrame es porque está pasando algo dentro. En la Ujú. rodilla hay líquido siempre, es un líquido sinovial que siempre existe. Y normalmente cuando hay algo roto, algo inflamado, algo que no está bien dentro, esta producción de líquido sinovial se altera y es lo que hace el gran derrame. Esto, una rodilla inestable, que tú notas que la tienes inestable, que no se aguanta, o una rodilla que se bloquea por alguna razón. Tú intentas extender y no extiendes del todo, hay un tope ahí, pues esto son razones para resonancia. Ahora, tú puedes caminar, tienes un derrame sutil, no se te va la rodilla, al momento que te la explora el traumatólogo tampoco se va, pues a lo mejor no hace falta. Yo ya sí veo, oye, tienes un esguince grado 1 del ligamento interno, pues no te va a marear con una resonancia. Es casi mejor, más importante para mí que empieces a hacer la recuperación ya que no marearte con una resonancia. O, en su caso, empieza a hacer la recuperación y miramos la resonancia. Esto es muy importante. Bajo tu punto de vista, luego compartiré el mío, que creo que es el mismo. ¿Hay que empezar lo antes posible la Sí. recuperación? cien Sí. por ciento. Hay unas fases que tú sabes que de inflamación, la fase de inflamación inicial son 3 días, que es ahí donde tienes que hacer el antiinflamatorio, el hielo, a lo mejor un poco de elevación, compresión, etcétera. A partir de esos 3 días ya puedes empezar a recuperar, a mover. Yo siempre lo he dicho y en pacientes que vas a operar de cruzado, entre mejores condiciones llegues al día de la cirugía, mejor movilidad, mejor masa muscular y todo esto, y esto supongo que lo hablaremos después, el concepto de pre-rehabilitación, mejores resultados vas a tener. Si tú operas una rodilla que mueve de 0 a 30, está súper inflamada y todo esto, pues el resultado será peor. Si es una rodilla que tiene una movilidad completa de 0 a 130, tiene una buena masa muscular, etcétera. Eso es muy importante porque opino exactamente lo mismo. Y es muy importante que alguien te diga de qué punto estás, porque hay muchas veces, yo me he encontrado de gente que se ha roto el cruzado, que se le hincha un poco, tal, la tiene a test inestable, pero que él se siente muy bien y que hay que operar, pero que puede empezar desde un punto mucho más avanzado a hacer ejercicios. Exacto. Y hay gente que tiene la rodilla que, yo, por ejemplo, a la que me subía al coche se me iba, vamos, que hacía la SRG la rodilla, ¿sabes? O sea que ahí hay que saber dónde empezar, ¿no? Exacto, y que aquí te puntualizo, no está peleado. Yo, bueno, vienes, está inestable tu rodilla, tal, te voy a pedir la resonancia.
esto no impide que tú puedas empezar a hacer tu rehabilitación también, porque igual vas a un centro donde la resonancia te la tienen en una semana, o vas a un centro que la resonancia te la tienen en 3 semanas. Esto no lo sé, no sé cómo funcionan todas las federaciones, todos los centros, pero si te va a tardar 3 semanas, oye, pues por lo menos empieza a hacer algo. No vengas en 3 semanas a la visita con muletas, con la pata de palo, etcétera. Ya ponte a hacer algo. Claro, porque a nivel de recuperación es que es lo mismo. O sea, vas Es a tiempo estar, que vas tengas ganando. el ligamento cruzado anterior roto o no, si no hay bloqueos por menisco, a nivel recuperativo, tienes que hacer lo mismo. Tienes que Exacto. analizarlo, valorarlo y empezar desde un punto que la valoración te diga, pues puedo asumir esto, tengo que progresar en hacer lo otro y así ganas tiempo. Es Has tiempo que dicho, ganas, exacto. eso es, has dicho lo de los tiempos y quería preguntarte exactamente cuándo es lo más efectivo operarse, si hay algún tiempo, lo antes posible, 2 semanas, un mes, ¿cuánto A sería? ver, esto se ha debatido y de hecho en los congresos se debate todavía porque durante mucho tiempo se ha dicho que la rodilla tienes que tenerla desinflamada para que no haga una fibrosis. Y esto en general es verdad. O sea, si tú tienes una rodilla con mucho derrame, lo que decíamos antes, que no se mueve, que tiene un proceso inflamatorio muy grande y lo pasas por quirófano, pues tienes muchos números de hacer una rigidez después. Entonces, no tiene nada de malo dejar que se enfríe un par de semanas o tres, si la lista de espera es muy larga o lo que sea, ganar movilidad, enfriar la rodilla y operarlo. O sea, casi es mejor esperarte un poco que no. Sí que es verdad que hay gente profesionales o esto que tienen la posibilidad de operarse pronto. Si lo operas a los 2 días, bueno, con una buena movilidad y todo esto, al parecer no hay tanta artrofibrosis, pero si no, oye, espérate, enfríala un par de semanitas, gana movilidad y no pasa nada. Lo que decíamos antes, no es una cirugía de corazón que si no te operas, mañana algo va a pasar. Hay que tener en cuenta, y esto yo siempre se los digo a los pacientes, es un proceso largo. 8 meses para volver a jugar. Antes tendíamos a los 6, ahora estamos tendiendo más a los 8. No te va de 2 semanas, sinceramente. A menos de que te ganes la vida con eso, no te va de 2 semanas. Perfecto. Y otro punto muy importante que es muy debatido, ¿no? Que ¿es necesario operar o no es necesario operar? ¿Tú Bueno, cuándo? ¿Cuándo sí? Cuéntame un aquí, poquito, ¿qué opinas tú? aquí nos metemos en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Y podríamos decir, depende de la demanda funcional que tenga esta rodilla. Ahora, y la historia que tenga por delante esta rodilla. Si tienes un paciente, 20 años, 25 años, se rompe el cruzado, aunque tú no lo operes, va a tener una inestabilidad y los estabilizadores secundarios son los meniscos, los otros ligamentos, el cartílago sufre. Entonces aquí, esta rodilla tiene por delante muchísima historia, independientemente de que vaya a ser deporte o no vaya a ser deporte. Entonces, no operarlo, pues es un poco te dejaría intranquilo, ¿no? Sabes que puede tener otra lesión, entonces aquí casi todos se operan. Que ahora hay nuevos estudios y estos que dicen que no se tiene que operar, que se puede hacer un tratamiento conservador con rodillera, etcétera. Es verdad que ahora se ve que el cruzado tiene una capacidad de De resistir. cicatrización. Pasa que sí, son casos seleccionados. No todos los cruzados se pueden tratar conservador. ¿Cuáles sí? Pues normalmente cuando tú ves en una resonancia que mantiene la orientación, que está en contacto, que no tiene una demanda funcional muy grande, esto se podría plantear. Ahora, si ves un cruzado que está totalmente caído, no tiene contacto, una super inestabilidad, no. Si tú tiras ya a edades más avanzadas, yo qué sé, 50 años, 60 años, pues aquí también dependerá de la demanda funcional. Antes, 50 años, ya no pensabas en operarlo, pero igual tienes una persona de 50 años que te corre maratones, que te hace CrossFit, que yo qué sé, hombre, pues también intentas proteger esta rodilla. Si ya ves una rotura de cruzado con una rodilla artrósica que tiene mala movilidad y esto, en estos casos te podrías plantear no. Pero digamos que por lo general intentas evitar las lesiones secundarias a dejar una rodilla inestable. Por ejemplo, he hablado bastante del caso de Lindsey Vonn, la esquiadora. Se destrozó la pierna. ¿Tú crees que se debería de haber retirado? A ver, es un tema complicado porque el deporte profesional, ella lo que quería era Yo bajar. siempre digo, rendimiento no es lo mismo que salud. Exacto.
esto es otra cosa. Y ya estaba. Que la fractura que tuvo haya sido por el cruzado, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Porque es una fractura bastante compleja que tuvo, implica, por lo menos el patrón que yo he visto en las radiografías que se han publicado, una compresión y una rotación. Probablemente haya sido más porque se le enganchó el esquí y le rotó la tibia que no por otra cosa. Ahora, que era un pequeño factor, pues sí, es una locura lo que hizo. Pero yo creo que había otro tipo de intereses ahí, más allá de la salud, hombre. Le va Yo una medalla siempre, de oro de por eso es. medio, hacer un hito Últimas 40 deportivo, años tenía, creo, ¿no? 41 etcétera. tiene. Yo, Se jugó todas las cartas. yo siempre digo que la gente que critica todo deporte profesional, Real Madrid, Barça, todos estos, de decir, hostia, es que no hacen una buena recuperación, no hacen tal. Yo me he ganado, yo he jugado fútbol americano profesional, ganando 400 euros, he hecho el subnormal por 400 euros. Imagínate por millones y por Sí, estar en ese punto. O sea que es el tema incomparable profesional es otra cosa. Hay muchos intereses económicos, de contrato, de esto. Tú te viene una persona de este tipo a la consulta y no viene solo. Ya, Viene con su representante, con su familia, con su no sé qué, con el dueño del club. Aquí eso es otra es cosa otro. totalmente. Y sobre todo, yo lo que quiero decir es a la gente que se ha roto y que hace deporte, CrossFit, fútbol, tal, a nivel amateur, que no se fije en los tiempos y en las recuperaciones que hacen los No son profesionales, porque es que, los como parámetros. decimos, no tiene nada que ver. Claro. Entonces, una vez me he roto, sé que voy a esperar, tal. Esto creo que voy a participar más yo, pero ¿qué recomiendas hacer antes de operarte? Así un poquito por encima. Bueno, volvemos al punto de la consulta primero. En el que ya te exploró el cirujano, ya te da el diagnóstico. Y sí te quería puntualizar aquí, que no haya miedo en preguntarle al traumatólogo, oye, es tu rodilla, tú le puedes preguntar, oye, ¿cuántas cirugías de estas haces al año? No Vamos pasa a ir nada. encima. Ahora, imagínate que hemos ido la primera vez, nos ha hecho test. ¿Qué es de preguntas, sí o sí, que debería de hacer al cirujano que acabo de ir? Claro, tú has de preguntar si te tienes que operar sí o sí o no. Le puedes preguntar qué experiencia tiene con este tipo de lesiones. O sea, cuántas cirugías de este tipo haces al año. No pasa nada con preguntarlo. Tú, si te subes a un avión, ¿qué prefieres? ¿Que haya un piloto que lleva una semana pilotando o que lleve 1000 horas de vuelo? Claro. Estás poniendo la rodilla en sus manos. Entonces, no, que no haya miedo en preguntar estas cosas, ¿sabes? Eh, ¿Qué es lo que te va a hacer? Porque tú tienes que entender perfectamente qué es lo que te va a hacer el traumatólogo y cuáles son los tiempos de recuperación. Tú estás en esa visita para preguntarlo todo. Ok, y también tendrías que preguntar el tipo de injerto, qué tipo de intervención, si injerto de cadáver, de isquio, Sí. de... cuál es el mejor? Sé que es una pregunta que te pongo en compromiso. ¿O cómo deberíamos enfocar esa parte Mira, de las preguntas? yo creo, sinceramente, que no hay un injerto que sea el mejor que el otro. Está súper estudiado, pero lo que sí sé es que la cirugía de cruzado es una cirugía que se tiene que hacer a medida, según el paciente que sea. No es lo mismo operar un maratoniano, que se rompen poco los cruzados, que operar a alguien que hace básquet, que operar a alguien que hace vóley, que hace handball, que hace fútbol, que hace rugby, que hace fútbol americano. No es lo mismo. Entonces sí que es verdad que históricamente, y ahora cada vez menos, el HTH se ha usado como el gold estándar. ¿Por qué? No es porque el injerto en sí, la parte tendinosa sea mejor, sino porque tiene dos pastillas óseas y esto se integra más Muy bien. rápido. Tienes una fijación más rápida. Pero sí que es verdad que ahora hay técnicas nuevas de fijación tanto en el fémur como en la tibia que son muy estables y que te dan un nivel de fijación muy parecido. Entonces, no te voy a decir que injerto es el mejor porque no lo hay y no vas a Depende. encontrar un artículo científico que te diga, es este y todos tendrían que usar este. No, porque el cruzado es una cirugía a medida. Si tú tienes un sprinter, vas a operar a Usain Bolt, por ejemplo, que ya no corre, pero
Ujú. del cruzado y le quitas el semitendinoso, hombre, pues le estás fastidiando los isquios a un sprinter que además hace sprints de 10 segundos cada vez, a lo mejor no es necesario, puedes optar por otra cosa, por un cuadricipital, por un HTH. En futbolistas, pues ya depende del nivel también un poco. Ya te digo que los profesionales prácticamente todos se les hace un HTH, pero porque está muy extendido, como que es esto y no te la juegas, ¿no? Vas, oye, esto es lo que está extendido, esto es lo que hay que hacer. Pero tienes que ir a buscar qué tipo de actividad tiene, qué tipo de deporte hace, y esto lo tienes que saber. Como médico del deporte, tú tienes que saber qué implica que alguien haga remo contra alguien que haga fútbol americano. No es lo mismo. No lo vas a tener remando a los 8 meses, por ejemplo. Es diferente. Y otra pregunta, sé que siempre la lío con la pronunciación, pero la técnica Lemer. Lemer, Lemer. eso es, que se está utilizando bastante últimamente. Cuéntame, ¿cuándo debería de utilizarse o cuándo deberías de decir, vale, este encaja en mi caso o a lo mejor no es necesario? ¿Cuándo es más importante hacerlo? A ver, te diré que esta técnica de Lemer se llama así porque había un cirujano francés que fue la que lo describió junto con otros a la vez. Ahora se le llama tenodesis lateral extraarticular, ¿vale? LTT en inglés. Es una técnica que se describió hace mucho, en los 50 por ahí, se usó muchísimo, luego se dejó de usar y ahora se vuelve a usar. Y se usa es como una doble seguridad, es un cinturón que se pone, digamos, por la parte lateral y que limita un pelín más el componente rotacional. Entonces, explicado esto, se usa para casos en los que ya ves que tiene una inestabilidad y que este cruzado necesitará un refuerzo, como pacientes hiperlaxos, rodillas con mucho valgo, que tengan un recurvatum muy importante y sobre todo en revisiones de ligamento. O sea, tú te lo rompes, te lo hacen, te lo vuelven a hacer. Volverlo a hacer sin poner un seguro, pues es un poco arriesgado, pues ya que lo haces, lo vuelves a poner. Aunque te diré que hay muchos cirujanos que lo están haciendo ya a todas. Yo creo que esto hay que equilibrarlo, como te digo, depende de la funcionalidad, de la demanda que tengas, pues estás agregando un gesto quirúrgico que te puede complicar un poco la recuperación también, que te la pueden lentecer. Entonces, si es una persona que tiene una baja demanda funcional, solo quieres estabilizar la rodilla, pues a lo mejor no es necesario. Tienes un deportista que tiene mucha demanda funcional y además esto, un pivot súper explosivo, es joven, es hiperlaxo, tiene un poco de valgo, hombre, pues yo lo haría sí o sí. O sea, Vale, volvemos a lo perfecto. mismo. Depende ni a todos ni a ninguno. Y Depende ahí del es paciente. donde realmente ves que el cirujano pues pilota, ¿no? Cuando te explica y Claro. te dice, mira, para tu caso, esto es lo mejor. Sobre todo yo creo que lo que se tienen que centrar es que el cirujano les explique por qué va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Exacto. Y tú estás en todo el derecho de hacer todas las preguntas que tengas que tengas, las dudas que tengas, que te estás poniendo en sus manos, ¿no? Ujú. Y otra pregunta, porque sobre todo cuando buscas por internet, Instagram, cosas así, siempre se dice que la recuperación, fisio, readaptador es muy importante. Pero ¿qué tan importante es la cirugía para no recaer? Pues mira, has dado en un punto clave. La causa, y esto está escrito, no me lo invento, la causa número uno de que un cruzado se vuelva a romper es que esté mal hecho. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando lo haces, estamos poniendo un tendón, un injerto en el sitio de un ligamento, ¿vale? Entonces, tienes que hacer un túnel en el fémur, un túnel en la tibia, y si tú no lo haces en el punto que toca, en un punto anatómico, si no lo dejas en un punto anatómico, tiene muchos números de que se vaya a romper. Esta es la causa número uno. Pues, Ujú, ¿qué te digo? Tienes que buscar a alguien que tenga experiencia. Todo el mundo se vende como traumatólogo del deporte. Tú, ¿qué experiencia tienes? ¿Tienes formación o no? Hay gente, te podría decir que la gran mayoría no tiene una formación de medicina del deporte. ujú. Entonces, sí que hay mucha gente que tiene mucha experiencia, esto no lo discuto. La causa número uno es esa, hacer mal el cruzado. Esa es la causa número uno de que se te rompa. Ahora, si está bien hecho, tienes menos números, no quiere decir que no tengas un porcentaje de que se pueda romper, pero bajas muchísimo las posibilidades. Claro. Y una vez tienes una buena cirugía, ahora te lo voy a preguntar, pero haces una buena recuperación con fisioterapeuta y readaptador, pues
mejor que mejor. ¿Qué recomiendas, que ya estamos acabando, post cirugía, que el paciente empiece a hacer? Fisio, readaptador, ¿qué es lo que tú Sí. siempre recomiendas? Esta parte es súper importante lo que has comentado, porque no todo es la cirugía. Y esto yo tenía un profe que lo decía siempre, la recuperación de esto es como un taburete de tres patas. Es el cirujano, el fisio, recuperador, readaptador y el paciente. Si uno de esos tres patas no funciona, mal cirujano, buen paciente, buena recuperación, se va a caer el taburete. Buen cirujano, buena recuperación, un paciente que hace lo que quiere se va a ir. Y sobre todo, buen cirujano, buen paciente y una mala recuperación es que también va a fallar. Ujú. Entonces, ¿qué recomiendo? Eh, la primera fase es muy estándar. Esto tú lo sabes. Una vez que tú lo operas, sí que es verdad que estás estabilizando la rodilla, pero no deja de ser una agresión para la rodilla. Va a ser una rodilla que se va a inflar mucho. Estamos quitando un tendón y vamos a provocar un hematoma también, sobre todo la parte de los isquios o la cara anterior si sacas un HTH. Entonces, la primera fase es desinflamar esta rodilla otra vez y empezar a ganar movilidad. Para aquí no necesitas un readaptador todavía. Esto lo puedes hacer incluso por las mutuas que como, bueno, lo hemos hablado tú y yo, es una rehabilitación en la que vas ahí, te ponen una camilla, te ponen las corrientes, el ultrasonido, hielo y ejercicios de movilidad. Esta parte la puedes hacer sin problema. Pero después vas a necesitar alguien especialista en lo que se llama la readaptación al deporte. Ya el return to play ya es otra cosa. Ujú. Entonces ya esta fase, la primera fase esta que te digo, pues igual mes y medio te lo puedes permitir. Desinflamar la rodilla, ganar movilidad, empezar a estimular el cuádriceps, etcétera. A partir de ahí, a partir del mes y medio, 2 meses, yo ya me buscaría a alguien que me oriente un poco más, A que volver a me la vida activa, ¿no? Exacto. Normalmente al mes y medio ya estás caminando más o menos normal, subiendo, bajando escaleras. Bueno, tú has pasado por Ujú. esto, pero te queda un cuádriceps así. Y esto es otra cosa, te dice el traumatólogo, oye, este cuádriceps hay que respetarlo, hay que activarlo, hay que moverlo, hay que Hay ganar que ponerle cuádriceps. fuerte, hay que ir al gym. Pero, Vale. Sí. pero no es solamente el cuádriceps. Tú tienes un cuádriceps, tienes un isquio, tienes glúteo, tienes gemelo y todo esto te participa en la estabilización de la rodilla, ¿no? Entonces tienes que buscarte a alguien que sepa y alguien que te ayude a recuperar estos estabilizadores dinámicos. Eso es. Yo, bajo mi experiencia, lo de postcirugía, yo siempre recomiendo que si se tiene mutua o seguridad social, se tome ventaja de poder ir ahí y que ahí no te van a hacer daño en teoría. Pero sí que Exactamente. recomiendo muy mucho poder acoger otra cosa al lado porque muchas veces el servicio es bastante nefasto. A nivel de que llegas, bueno, te dejan en una sala, magneto, si tienes suerte te mueven, si no, no. Y ya que has empezado en el preoperatorio, pues que todo ese continuo, porque algo que creo que también es muy importante es que haya un seguimiento con la misma persona todo el rato. Es decir, el cirujano, cuando ya empiezas con este cirujano, que sea el mismo cirujano que te lleve todo el rato. Exacto. Fisio y readaptador que te lleven todo el rato. Porque si no, lo que pasa es que vas dando vueltas. Y en seguridad social y mutuas, muchas veces, cuando llegas, hay uno, luego hay otro, luego hay el de Mm. más allá. Y creo que te sientes bastante perdido. Entonces, dicho esto, ¿cuándo vemos, que yo digo 9 meses, que podemos ya volver o tenemos como objetivo volver, siempre tolerando, siempre teniendo cada objetivo de cada fase? ¿Cuándo se cree que se baja tanto el tanto por ciento de recaída? ¿A los 9 meses aproximadamente? Bueno, esto es un más o menos, pero para esto hay test. Aquí hablamos, y esta puntualización es importante, hay un tiempo biológico que se necesita, ¿no? Y es lo que decía, vamos a poner un tendón en un sitio de ligamento. El cuerpo necesita, lo degrada primero y luego lo ligamentiza. Ujú. Hacia los 3 4 meses es cuando este proceso está más activo, digamos, y es cuando más riesgo tienes de volverte a romper. Esto hay algunas curvas que ya lo hemos compartido alguna vez. A partir del cuarto mes, quinto mes es cuando puedes empezar a exigirle. Y ya hacia los 8 meses es cuando en teoría la rodilla tendría que estar si has hecho una buena recuperación. No es un tema de tiempos. No es un tema de, oye, a mí me operaron, me fui a la cama, son 8 meses, ya puedo empezar. No, es el tiempo que has invertido ahí. ¿Para qué hay test? El test
Gold Standard, el que tendrías que hacer si está a la mano, es el de isocinesia, que es el que te sirve para medir la fuerza y comparar. Y tendrías que tener por lo menos un 95% de la fuerza comparado con el contralateral. Ahora, si no lo tienes, hay otro tipo de test, como el hop test, el de saltos a una pierna, cambios, etcétera, lo más cercano a la fuerza de la otra pierna. No es un tema de tiempo y a lo mejor te lleva 8, a lo mejor te lleva 10, pero ya que has invertido eso, oye, pues llévalo hasta el final. Y aquí es donde entra la importancia de lo que tú has dicho, de que alguien sea el que te lleve, porque si tienes un cirujano que te ha visto la pierna desde el principio, te ha visto este cuádriceps, esta musculatura, estos isquios, cómo han ido evolucionando, pues sabrá cómo va. Si es la primera vez que te ve, pues no tendrás referencia, igualmente que el readaptador. Si te ha visto la progresión, a lo mejor te ha ido midiendo la, la El atrofia que has volumen. tenido, cómo lo has ido mejorando, pues es más fácil de llegar a este punto, ¿no? Yo siempre la isocinética, obviamente, sí se puede tener perfecto, pero es difícil que puedas adquirir Es o puedas difícil. tener acceso a ella. Yo lo que hago, esto para toda la gente que vea el vídeo, yo lo hago con máquina de extensión de cuádriceps y de isquio. Y hago un trabajo de hasta el fallo con un peso, que llegues a X repeticiones con la que no está operada y veamos con el mismo peso con la operada e intentar llegar a las mismas Exacto, repeticiones. Es más una o menos. versión low cost para Del prácticamente hacer isocinético, lo mismo. exacto. Sí, 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 es un buen test para hacerlo. Pues, Nevera, digo, Federico, ya estaría por mí. ¿Algo que quieras añadir? ¿Algo que quieras decir? Bueno, sí, sí, añadir la importancia de la figura que estás jugando tú en esta recuperación. Y esto es algo que, aparte de que lo vemos nosotros como cirujanos, ya pacientes que han pasado por esto ya te lo piden, ya te dicen, oye, ¿qué más puedo hacer? Recomiéndame a alguien, porque ya ven que la fisioterapia de camilla se les queda corto. Entonces yo creo que esto es súper importante. No hace falta, porque hay mucha gente que le da miedo, bueno, entiendes que si tienes que pagar, que si te tienes que desplazar, que no sé qué, puede haber, pero oye, haz una sesión, 2 sesiones que te enseñen, que te expliquen y luego puedes ir haciendo un seguimiento. Creo que esto, y nosotros como cirujanos lo agradecemos porque al final el hecho de que tú lo operes y se te vuelva a romper, pues para ti es un drama, es un fallo para el cirujano por aquello que te dije que la primera causa es haberlo hecho mal. El hecho de la figura que tú estás tomando ahora me parece importantísimo para la Sí. tranquilidad nuestra y para el beneficio del paciente. Sobre todo es a nivel de tener esas tres patas del taburete, ¿no? Porque es que si no, al final no acaba funcionando. Y si te dejas ir y te das cuenta, obviamente mejor tarde que nunca, pero si te das cuenta al mes 5 que dices, mierda, lo que he hecho de camilla todo el rato no me va a funcionar para Exactamente. ya salir a pasear a la montaña, porque o salir a correr por la calle, o sea, cualquier vida activa va a ser una putada, la verdad. Pues nada, Federico, muchísimas Nada, gracias y agradecerte un montón este tiempo y nada, un saludo a todo el mundo y que vaya genial. gracias a ti, saludos a todos. Si te has lesionado del ligamento cruzado anterior y quieres que te envíe un email diario con consejos para tu recuperación, entra en el link de la descripción y además te voy a mandar una sorpresa para que puedas disfrutarla.